Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, plantel Silao, Guanajuato, invitados por el senador Gerardo Sánchez García. Es motivo de agrado para el Senado de la República contar con su visita. Sean ustedes bienvenidos. Enseguida tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la Ley Federal del Trabajo en materia de cálculo del salario mínimo. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, nuestra Constitución fue pionera en la instauración de un Estado social, pues delineó las bases de un proyecto para combatir las desigualdades sociales, reivindicando las luchas de campesinos, la propiedad social y los derechos de los trabajadores, tales como el salario digno y la seguridad social. Sin embargo, la dinámica de la economía de mercado ha desmantelado las bases de nuestro Estado social, limitando a desempeñar un papel regulador de controversias. Esta situación anula la posibilidad de una política salarial incluyente y sacrifica el ingreso de nuestros trabajadores para el logro de objetivos macroeconómicos. Esto ha consolidado un modelo de concentración descomunal del ingreso y la riqueza que sepulta lo poco que queda de los derechos laborales a espacios mal pagados en la informalidad, la precariedad o la incertidumbre, ocasionando el empobrecimiento de millones de personas. Nuestro país ocupa el tercer lugar con el salario mínimo más bajo. Incluso en Costa Rica y Panamá se paga 4 veces más de lo que se paga en México. El informe Tendencias de los salarios en el mundo y las regiones de la Organización Internacional del Trabajo señala que mientras en América del Norte el salario medio real creció 0.8% anual en 2014 y 2% anual en 2015, en América Latina y el Caribe decreció menos 0.2% y menos 1.3% anual respectivamente. En este contexto, desde hace aproximadamente 3 años, se ha dado un consenso para iniciar la recuperación del salario mínimo. En 2014, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos creó una comisión especial para ese propósito, situación que en 2015 llevó a la homologación de las zonas geográficas. En 2016 se desindexó el salario mínimo de otras variables y posteriormente se integró un valor para la nueva unidad de medida y actualización. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, alrededor de 7 millones de trabajadores ganan un salario mínimo, es decir, 80 pesos con 4 centavos al día. Y el costo de la línea de bienestar estimado por el Coneval al mes de julio del presente año es de 61.75 pesos diarios en zonas rurales y de 95.22 pesos en zonas urbanas. Por definición, la línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios por persona. En consecuencia, si consideramos que la encuesta intercensal del INEGI 2015 estima que cada hogar en promedio se constituye por 4 integrantes, necesitaríamos para el sustento de cada hogar 7.410 pesos en zonas rurales y 11.426 pesos en zonas urbanas. Estas cifras, a todas luces, están muy lejos de los 2.401 pesos mensuales que actualmente asciende el salario mínimo. Incluso si tomamos el nivel más alto de los salarios para profesionales fijados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de 227 pesos con 41 centavos, apenas se alcanzan al mes los 6.822 pesos, cifra que apenas cubre la línea de bienestar de 2 personas. Nuestra Constitución
en su artículo 123 establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y sobre todo para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En consecuencia, el monto fijado por la CONASAMI, además de insuficiente a todas luces, es irracional frente a una referencia insoslayable como lo es el monto mínimo fijado por el Coneval. Esto incluso ha sido calificado de violatorio por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien enumeró 16 tratados internacionales que viola el gobierno mexicano con esta acción, además de la grave violación a nuestra Constitución. Al respecto, también es importante señalar la coyuntura que atraviesa nuestro país frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues es más complicado el panorama social, salarial de nuestra nación. Esto porque mientras en México el salario mínimo por hora asciende a 10 pesos la hora, en Estados Unidos a $7.25 y en Canadá a $10 canadienses. Situación que ha merecido severas críticas a nuestro país, al grado de que líderes sindicales canadienses han señalado que nuestro país tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos. El Banco de México ha marcado una contundente postura en contra de elevar el salario a nivel de la canasta básica necesaria para la sobrevivencia de una persona. Como lo señala el Coneval, pues argumenta el efecto faro que se tendría sobre otras negociaciones salariales, provocando efectos inflacionarios. Sin embargo, no existe evidencia de que este efecto se diera con el incremento dado en el 2017 y en contraste sí se dio una pérdida del poder adquisitivo, pues las alzas nominales al salario no pudieron contener a la inflación. Es inadmisible que el Banco de México señale como tolerable el repunte de la inflación como producto del alza registrada en el precio de los energéticos bajo el argumento de que será un efecto temporal, mientras pide consideraciones para evitar la tendencia al alza de los costos laborales de la mano de obra, pues esto generaría inflación. El salario mínimo en México ha llegado a niveles tan irrisorios que en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio se ha mencionado que puede acusarse al país de dumping laboral. Incluso los promotores de la inversión extranjera directa destacan como ventaja los bajos costos laborales prevalecientes en el país. De continuar esta política, estamos frente a una bomba de tiempo que la autoridad encargada no visualiza y tampoco ayuda a disminuir la inflación que es causada por otros factores. Es urgente recuperar el nivel y poder adquisitivo del salario mínimo, pues es uno de los pasos más importantes para avanzar hacia una mejor distribución del ingreso y la riqueza en México. Contar con salarios remuneradores, con prestaciones laborales, es la vía más rápida para abatir la pobreza desde sus causas, además de la inseguridad. De acuerdo con el CEPAL, los factores económicos y políticos son determinantes en el bajo nivel de cumplimiento de los derechos laborales en América Latina y por ello, bajo el argumento de atraer inversiones, aumentar la competitividad o insertarse en la economía mundial, se mantienen bajos los niveles salariales a pesar de que existe evidencia que muestra lo contrario. Es necesario reorientar la función del organismo que en teoría protege los intereses de los trabajadores a través del salario, como es la CONASAMI. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Cuellar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Compañeros senadores, les informo que en atención a las diversas proposiciones inscritas en esta sesión relacionadas con las afectaciones por los fenómenos naturales recientemente ocurridos, la mesa directiva, senador Herneira, y permite a los senadores del sector obrero
sumarnos a esta importante iniciativa. Con todo gusto, senador Neira, tomamos nota de todos los señores senadoras y senadores que se sumen a la iniciativa de la senadora Lorena Cuellar. Mencionaba que en atención a proposiciones inscritas en esta sesión relacionada con las afectaciones por los fenómenos naturales recientemente ocurridos, la mesa directiva acordó emitir un pronunciamiento en el que se recogen los planteamientos de nuestros compañeros senadores de todas las fuerzas políticas. El pronunciamiento es el siguiente. Pronunciamiento de la mesa directiva en relación con los daños causados por diversos fenómenos naturales en México y otros países del continente americano. Honorable Asamblea, en la sesión de este día, todos los grupos parlamentarios han registrado proposiciones vinculadas con los daños causados por los huracanes Katia e Irma y la tormenta Lidia, y proposiciones en relación con los daños ocasionados en México por uno de los más intensos terremotos que se han presentado. Como es de su conocimiento, el pasado jueves 7 de septiembre, cerca de las 0 horas, ocurrió un movimiento telúrico de alta intensidad. Las autoridades de protección civil han reportado hasta este día la irreparable pérdida de 96 compatriotas y graves afectaciones en infraestructura, primordialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Baja California Sur. Desde el Senado de la República expresamos nuestras más sentidas condolencias a las víctimas de este fenómeno natural y exhortamos al Gobierno federal para que intensifique las acciones de reconstrucción y proporcione la prestación de servicios públicos indispensables para garantizar la salud y generar las condiciones que les permita recuperar en el menor tiempo posible su dinámica normal de vida, si es que esto es posible. También, en fecha reciente, el paso por nuestro país del huracán Katia provocó tormentas torrenciales en los estados de Veracruz y Puebla, precipitaciones de alta intensidad en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. Si bien en esas entidades federativas se registraron fuertes daños, el huracán golpeó con mayor intensidad al estado de Veracruz, dejando un saldo indefinido de personas muertas y heridas, cientos de viviendas afectadas y graves daños a la infraestructura carretera. Los senadores de la República manifestamos nuestra solidaridad con las personas damnificadas y expresamos nuestras condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida. Hacemos un llamado al Gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas para que juntos, en completa coordinación interinstitucional, realicen las labores de auxilio y protección a la población que ha sido afectada con el objetivo de garantizar y asegurar la seguridad e integridad de sus familias y lograr a la brevedad la reparación de sus viviendas y recuperar las actividades económicas, sociales y educativas, así como a la sociedad, para que una vez más la solidaridad de los mexicanos se manifieste en apoyo a nuestros hermanos damnificados. Los senadores de la República expresamos nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Armada de México por las labores de rescate y auxilio que han desplegado en las entidades afectadas y agradecemos las condolencias y la solidaridad manifestada a México por diversos presidentes y dirigentes políticos en el mundo. Finalmente, el Senado de la República expresa su solidaridad por las numerosas muertes y daños cuantiosos a los pobladores de Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Estados Unidos de América, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República de Cuba, República de Haití y República Dominicana, lugares que sufrieron el embate del huracán Irma y por lo que resultaron fuertemente afectados con pérdidas humanas irreparables y pérdidas millonarias. A los habitantes de estos pueblos hermanos y a los familiares de las víctimas les enviamos nuestras condolencias, deseándoles que logren una pronta normalización de sus actividades y expresamos nuestra solidaridad a sus pobladores y a sus gobiernos. No obstante este pronunciamiento, la Cámara de Senadores es consciente de la importancia de ayuda que están demandando los afectados por los huracanes que han azotado el país y por el terremoto del pasado 7 de septiembre, por lo cual hemos iniciado las acciones que contribuyen a superar a la brevedad esta terrible tragedia. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, 12 de septiembre del 2017, firmado por todos los integrantes de la mesa directiva. Como seguimiento a este pronunciamiento, les pediría nos pusiéramos de pie para guardar un minuto de silencio.
Comuníquese el pronunciamiento. En otro apartado del orden del día, tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta a la Secretaría con ellos. Tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. El primero, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y la República Islámica de Pakistán. Uno, de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo de cooperación entre México y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional. Y dos, de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, que contienen los siguientes proyectos de decreto. El que reforma el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y otro por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración. Son todos los dictámenes, señor presidente.